Sí.
Interesante lo que nos acaba de mencionar, la trayectoria que también es parte de este modelo de educación, modelo educativo sociocognitivo y productivo de educación en la educación superior. Interesante, entonces se van encaminando a este modelo.
esta universidad no vivo en Quechua, Castilla Blanca, justamente está ubicado con sede en Chimarenco, de Cochabamba, como les mencionaba, y la prefectura, además, no simplemente estamos los estudiantes de Cochabamba, sino que tenemos decir, de las puertas al resto del departamento. Para aclarar esto, los estudiantes, por ejemplo, este año se estarán graduando, hablando de nuestras naciones indígenas. Que se van a graduar los títulos. Entonces, pues nuestras felicitaciones a esos trabajos profesionales que ya muy pronto se van a graduar recibiendo su título profesional. Agradecerle pues si hay oportunidad de volvernos a convocar para que nos hable más a profundo, ahora porque se está haciendo por el tiempo, quizá no podemos, sin embargo, vamos a convocarle luego que participe otra vez más de nuestra entrevista para hablarnos cuál es la realidad de nuestros países, especialmente en Chile, es un lugar cálido. Quizá algunos que van de la parte que no se adaptan tal vez fácil a este clima, pero deben descubrir todo porque vamos a profesional todo que nos ayuda a respetar las leyes y cada vez que más se les agradece y poner a todo el que va a apreciar
se toca conectar y quitar, bueno, saber